Ya sea viéndolo en una librería cristiana, en alguna página cibernética o escuchando a un pastor citándolo, es posible que te hayas topado con el comentario de la Biblia por Matthew Henry. El mismo no solamente está traducido en varios idiomas, sino que también se considera como una obra clásica de la literatura cristiana. Pero, ¿quién fue Matthew Henry? Para eso debemos retroceder en el tiempo, en el país de Inglaterra, en el año 1662. Fue en este año donde se promulgó el Acta de Uniformidad por parte del Parlamento de Inglaterra, que básicamente regulaba la manera de cómo las iglesias debían hacer el servicio de adoración, administrar los sacramentos como la Santa Cena, entre otras cosas. El libro de oración común era la guía obligatoria que todo ministro en Inglaterra tenía que utilizar en sus congregaciones. Alrededor de 2000 ministros, entre ellos presbiterianos y congregacionalistas, rehusaron cumplir con esta acta. Por tal razón, muchos de ellos fueron expulsados de sus edificios junto con la congregación. El gobierno les prohibió realizar servicios de adoración o recibir educación teológica. A estos pastores se les llamó no conformistas, y entre ellos se encontraba el pastor Philip Henry. El señor Henry fue un pastor presbiteriano, casado con Catherine Henry. Este pastor ministraba en una iglesia en el pueblo de nombre Broad Oak. El matrimonio Henry tuvo 6 hijos: Juan, que murió a la edad de 6 años, Sarah, Catherine, Eleanor, Anna y Matthew Henry. Estos niños crecieron en un hogar donde la familia tenía a Dios en primer lugar. A pesar de que la ley le prohibió predicar de manera oficial, aún así Philip Henry lo hacía en secreto, sin dejar de ministrar a su familia con la palabra de Dios. El ministro animaba a sus hijos a escribir notas del culto familiar que tenían en el hogar. A todos sus hijos les enseñó no solamente la Biblia, sino también teología. Se dice que Matthew a muy temprana edad mostraba una lectura avanzada de la Biblia y mucha pasión por la lectura. Su padre, viendo su capacidad, se convirtió en el tutor privado de teología de este joven. Le enseñó a leer latín y griego, y con el tiempo Matthew ayudaba a su padre a traducir pasajes de las Escrituras en el idioma original. Gracias a sus padres y manteniendo contacto con otros ministros que sufrieron persecución por parte del gobierno, Matthew Henry creció con un amor por Dios y por su palabra, que lo llevó en su juventud a aspirar para ser pastor de una iglesia. Sin embargo, tuvo problemas para estudiar teología debido a que el acta de uniformidad no le permitía estudiar este tipo de disciplina. Aún así, fue enviado a London a estudiar leyes, no necesariamente porque tuviera un deseo de estudiar esta profesión, sino porque era la única opción que tenía. Una vez terminados sus estudios en leyes, él decide continuar aspirando para ser ministro presbiteriano, y en el año 1687 se convierte en pastor de la iglesia presbiteriana en Chester. En 1689 se redacta la ley de tolerancia religiosa, permitiéndole en su mayoría a iglesias protestantes a tener sus propios edificios y celebrar el servicio de adoración a su manera. 2 años después, la congregación donde Matthew Henry ministraba pudo construir su propio edificio. La manera de predicar de Matthew Henry era bien moderada, simple y sistemática. Sus sermones eran temáticos. Por ejemplo, una serie de sus predicaciones se tituló Despojándose del viejo hombre, vestido del hombre nuevo. Esa serie contó con 20 sermones, y algunos de los títulos eran Despojarse del orgullo, vestirse de humildad, o Despojarse del miedo y vestirse de la esperanza. Matthew dedicaba 8 horas diarias a la oración y preparación de sus sermones. Su biógrafo señaló que su gran deseo como pastor de Chester era cultivar piedad en él y en su feligresía. Su ministerio pastoral fue bien recibido por los miembros de su iglesia. También, debido a su buen entendimiento de las enseñanzas bíblicas y su madurez espiritual, otras personas de otras denominaciones visitaban esta iglesia para escucharlo. Debido al respeto que se le tuvo como pastor y la admiración que muchos tenían por él, uno podría pensar que la vida de este pastor era una exitosa, pero en su vida personal él tuvo muchos problemas.
Uno de ellos era de salud. Él sufría de fiebres y otro tipo de dolencias que no le hacían fácil poder ejercer su ministerio. También sufrió pérdidas personales, como la muerte de su hermano a temprana edad, la muerte de su primera esposa, Catherine Hardware, de la enfermedad de la viruela en el año 1689. 15 meses después, sufrió la muerte de la única hija que tuvo con ella y que todavía era un infante. Luego se casó con su segunda esposa, Mary Warburton. Tuvieron 3 hijos que murieron durante su infancia, aunque posteriormente tuvieron 6 hijos. A pesar del sufrimiento que experimentó en su vida personal, aún así él continuó no solamente siendo fiel a Dios en su vida, sino también en su ministerio. Con frecuencia él fue invitado a London a predicar y le hacían el acercamiento de permanecer en esta ciudad como pastor. En varias ocasiones él rechazó esta petición, pero para el año 1712 Henry acepta la oferta de ser pastor en una iglesia en la localidad de Hackney, en London. 2 años después de haber estado en esta iglesia, Henry muere repentinamente a la edad de 52 años, debido a sus enfermedades y posiblemente a un accidente que tuvo andando a caballos y que lo debilitó mucho. El trabajo escrito de Matthew Henry no es extenso, pero algunos lo resumen como un buen ejemplo del tipo de piedad cristiana que puede desarrollarse a partir de un intento serio de formar una vida según las Escrituras. Esto se podía observar con la vida devocional intensa que él llevaba. Para Henry, estudiar la Biblia es parte de la vida de oración. Los dos siempre van de la mano. Entre sus libros más conocidos se encuentran Un método para orar, donde le enseña al lector algunos métodos de cómo orar diligentemente a Dios. Y el otro es una biografía de su padre, titulada La vida del reverendo Philip Henry, el agrado de la vida religiosa y mansedumbre y tranquilidad. Pero su trabajo más recordado e importante fue la tarea de hacer un comentario de toda la Biblia. Él emprendió la tarea en el año 1704, haciendo 6 volúmenes expositivos del Viejo y Nuevo Testamento, mientras continuaba su oficio de pastor en Londres. Pero no pudo terminar su trabajo debido a su muerte repentina, y solo llegó hasta el libro de Hechos, pero otros compañeros de su ministerio decidieron terminar su trabajo utilizando notas de los sermones y estudios de Matthew Henry, relacionados a los restantes libros de las Escrituras. Este comentario fue muy bien vendido y apreciado para muchos en aquella época. Más tarde en Inglaterra, otros pastores muy populares como Wesley y Charles Spurgeon recomendaron a sus feligresías este comentario. Charles Spurgeon comentó acerca de esta obra lo siguiente: es un comentario sumamente piadoso y conciso, sensato y confiable. Lo encontrarán rebosante de metáforas, rico en analogías, ilustraciones y reflexiones. Todo ministro debería leer a Matthew Henry completa y cuidadosamente al menos una vez. Una de las importancias que tiene este comentario es que recoge muy bien las doctrinas reformadas presbiterianas que se enseñaban en ese entonces. Por ejemplo, esta tradición cristiana veía las Escrituras como guía para la salvación del hombre. En el Salmo 19, Henry dice: las Escrituras son del todo perfectas. Su finalidad es convertir el alma del pecador a Dios y reconocer la necesidad que tenemos de regresar a Él. Los presbiterianos veían la armonía que hay en el Antiguo y Nuevo Testamento, y como el Antiguo Testamento también nos hablaba de Cristo. Henry, en el libro de Jueces, capítulo 16, compara la muerte sacrificial de Sansón con la de Cristo. Él dice: los efectos de su muerte tipificaron los de la muerte de Cristo, quien por su propia voluntad dio su vida entre los transgresores, y por lo tanto derrocó el fundamento del reino de Satanás y proporcionó la liberación de su pueblo. Pero lo más destacable de este comentario es la sencillez con la que está escrito. Henry no estaba interesado que su comentario sonara académico o muy intelectual. Él entendía que el estudio de las Escrituras va a llevar al creyente
a una mejor relación con Dios. Él dijo, uno ora para poder entender las Escrituras y uno estudia las Escrituras para saber cómo orar. El lenguaje de su comentario es simple, poético, devocional y con esa intención pastoral de que el comentario pueda ayudar al lector a su relación con Dios. En algunas versiones el comentario hace un resumen del capítulo que se está estudiando, seguido por explicación del pasaje y aplicación para el lector. Muchas veces el liderato de una iglesia, incluyendo su pastor, busca como meta principal el crecimiento numérico de su congregación, una expansión notable de su ministerio. Pero la vida de Matthew nos muestra que una de las principales funciones del pastor es que su congregación, ya sea pequeña o grande, tenga un crecimiento espiritual, que puedan entender las Escrituras para vivir una vida de acuerdo a ellas y profundicen en su relación con Dios y con los demás.